Sensatez de todo instagramer o todo youtubero que conozca a Juanico Badanas, un artista de chapó y muy buen currada su trayectoria. Total, que quería él y el Pablo echarme una chica, el Juanico y él, y hicieron un programa. Ese programa salió un poco revuelto y tal, pero salió para adelante, ¿sabes? Las chavalas es verdad que les gustaba yo, es verdad que a las chavalas sí que les gustaba yo y todo eso, pero me ha hecho un último vídeo de otro freestyle, de otro tronista y otro... ¿Cómo se llama otro? Esa vez iba con buenas intenciones, pero lo de hoy ha sido una trampa embustera lo que ha hecho ese tío. Además de manipular para elegir un tronista que seguro que es amigo suyo, enfrentando a mi amigo el Delfín, incluso burlándose de su bonanza. Es que paso de muchos youtubers, de casi todos, pero después de ver a ese me han dado un asco esta mierda que digo, pues yo también valgo para quejarme. Entonces eso es lo que venimos, a quejarnos de gente embustera, que encima cobra el Twitch a 5 euros o no lo es que es un embustero. ¿Cómo es el nombre de este tío? Mi tío. No, el embustero, este cabrón. Este es Pablo Extrem, Pablo El Extrem. Pablo Extrem, Pablo Extrem. Pablo Extrem, Pablo Extrem, Pablo Extrem, Pablo Extrem. Vas a ser la puta y la chula que se va por el jabón en el tigre y no se ve yaco. Voy y te tiro al suelo. Toda tu fama que has comido devorado es de más de la que puedes estampar, gilipollas. No te vas a arrasar al Juanico y luego encima a mí, Mega Blast. Vas contra el compás y te romperás como los de jamás. Sábame que tengo un temita por acá. Zaragoza es tuya, Alex. Pues no te he dicho por ahí. Es de mi barrio. Yeah. Yo. Este tío que se cree. ¡Al MacGregor! Va adelante, hermano. Pues una trampa en toda regla. Si queréis se puede ver el vídeo. Nosotros ahora empezaremos a explicarle lo que significa meterse con un delfín. Y más asturiano. Patria querida. Ahí voy. Vámonos. 1, 2, Bien. 3. Justo cuando pensabas que no daba para más, dígale para romperte esquemas, soltando duras barras. Esta vez no voy de macarrás, sino a dar la cara, que todas mis historias siguen grabadas. La fama me acompaña desde el primer minuto. Pensabais que os reíais de mí mientras yo disfruto. No sabéis nada de mí, solo sois incultos. Pero estoy aquí para mostrarme al mundo. Desde el 85 no me he tragado a ni un solo gilipollas y soltar mi legado. Te presento a Luis Hernández por primera vez en años. Si no lo he hecho hasta las porque no estáis preparados. Yo el rap desde el 98, he grabado en casete cuando erais cachorros, velas en parques, noches de locos, ciegos en el vicio cuando existía el rollo, miles de rayas, cientos de porros, dulce adolescencia, casi me entran en el pozo, 6 años destruyéndome el coco, entraron muchos, salimos pocos. Todo lo que te imaginas se ha metido este bobón y la gila, coca, la heroína, lo que sea, no se puso delante de mí. Salud pronuncial, puedo tener hijos y ya está. No tengo ninguna enfermedad y estoy a tiempo de dejar esa puta mierda. Pero yo no paro, yo si hay un abuso lo miro, lo comparo, siempre lo deprimo. Ese pavo ha abusado de mí, yo no tolero abusos. Ya me puse farruco cuando abusó de Juanico, pero cuando te peten contigo mismo, ¿qué pasa? El micrófono lo cogéis y te fue por el culo. Ya suena por el cuello. Pablo Extrem. No recuerdo ni cómo se llama ese cabrón, pero dice que se le meten un montón de galletas en su cara de mongol. Parece que da asco cuando ve la televisión. El moato no sabe más que un gato y parece que está algo aburrido el cabrón. El hijo puta no sabe ni comerme un cojón. Me ha dado un asco tanto que es que le llamo cabrón y que venga a buscarme a Zaragoza que yo le digo mamón. Para perder, lucha contra el campeón, pero yo solo te digo que de MacGregor, yo soy el discípulo. Dale del po. Yo lo voy a saco, te has metido conmigo como levantar el levanto, te parto, te jarto, voy a tu cuarto, te agacho, te meto una porra con clavos, sí, clavos, tengo muchos, soy de los clavería auténticos de Zaragoza, los Cabarre también me tocan, Patriarca San José, los Tricacho también me toca, clavería, la director general de la Gitana, mi tía, Rona Hernández, dual clavería, mi familia adoptiva desde los 3 meses, Luis Guti de Lorenzo y Josefina Muriel Esteban, se juntaron los viñoneticos, los de la hierro, desde que existe el hierro existe la fuerza, desde que existe la población no existen las artes marciales, y tampoco creas que es un chiste, pero una por la que uno va a dijo que era muy suicida.
Tienes suerte de que tú no sabes dónde vivir. Ve tú, porque si tú lo supieras que debajo del puente iría a buscarte, a darte una vuelta. Hijo Ya de sabes, puta. como fleco siempre, papá. Voy a buscarte en las redes sociales y me voy a presentar yo soy Alejandro Menéndez. Y voy Te a vamos contar a a ti regalar la vida. por chupar de gente famosa de verdad y reírte de la gente. Es lo más feo que hay. Aprende a escalar de otra manera, con tus actos, no con vergüenza cabrón. Te va a dar ninguna excusa, Go, te has Bueno, vamos a columpiado. cortar esto que colgarlo Vale, en Go, pero que lo YouTube, sepa para que lo vean, que lo sepa ya, la peña, que se Go. joda, Go. El Pablo Vaya Sten, mierdas con el Pablo Sten ha desafinado, ha desafinado. Y es un desacatado, ¿vale? Manipulando y cobrando 5 euros por mentiras. Si te conecté Juanico Bananas, Casco. le chupó la polla a Juanico Bananas, y luego que Juanico Bananas le dio fama, tiró a Juanico Bananas por el suelo. Lo que pasa es que conmigo no se atreve. ¿Por qué? Porque ese que cos, el rey de los gitanos. Zaragoza is my only my. Zaragoza es mío. El que me sienta que me lo diga. Gracias, chicos. A por él.